nombre es Mónica Patricia Gómez del Grupo 4F y esta tarde les vengo a exponer acerca de los aportes de la educación popular en el campo de la pedagogía. El interés emancipador que proponen las corrientes de la pedagogía crítica se tronca con los principios de la educación popular desarrollada en América Latina bajo la conducción del brasilero Paulo Freire. Paulo Freire, este señor, fue uno de los pioneros de la educación popular. Como bien sabemos, la finalidad de él era abolir esa educación tradicional y mecánica. La educación popular promueve una pedagogía que privilegia el pensamiento crítico y los diálogos de saberes a través de las metodologías activas, que el interés de esta metodología es contribuir a la transformación de situaciones de injusticia e inequidad desde una opción ética y política. Este ha sido mi aporte acerca de la pedagogía, de la educación popular. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de dos puntos importantes. El primero es la integración del proceso y el segundo es la actividad del grupo. Bueno, empezamos con este título que es como ese método de alfabetización para adultos que nos propone el pedagogo Paulo Freire. Saber entender que esto se basa en la participación activa de los grupos y la integración del proceso en la realidad global del grupo. Por acá. Bueno, el primero es la integración del proceso. Este sabemos que se divide como en dos punticos, lo dividí, que es ese material básico. Acá nos hablan un poquito más sobre que no manejan una cartilla como tradicional. El material se extrae básicamente de investigaciones por la misma comunidad y por los mismos miembros del grupo. Y ya luego nos hablaron sobre esa cultura y los problemas. Acá se le da a ese material como un poco más profundo, en donde se elaboran para hablar la lengua del grupo y expresar su cultura y y las posibilidades socioeconómicas. Bueno, en esta hablamos como la actividad del grupo. Bueno, aquí ya nos presentan primero como ese círculo de cultura. Como Pablo Freire nos los llama, son círculos, son adultos alfabetizados que se convierten en esos círculos de cultura. Luego nos dicen una unidad discente. El grupo básicamente es la unidad básica del aprendizaje y no son individuos aislados. Aquí ya se ve ese aprendizaje colectivo. Y por tercero, se hace una responsabilidad compartida en donde el adulto alfabetizado se hace responsable de su propio aprendizaje y hace la creación de sus condiciones para la alfabetización. Bueno, por acá ya vemos como esos diálogos de aprendizaje que se dividen como en tres ramitas, en tres cajoncitos. El primero es un diálogo constante, esto se necesita para todo lo que hagamos. Es un diálogo de los miembros en donde se comparten esos conocimientos, en donde se enseñan mutuamente y se enseñan a partir de lo que ya saben este conocimiento. Luego se hace como este segundo que es esa conciencia personal, en donde cada uno a partir de ese diálogo toma conciencia del valor personal y el significado del trabajo y las responsabilidades de cada uno de los miembros. Y luego viene esta participación activa. El coordinador coloca en él esa responsabilidad y la creación de esos participantes.
Bueno, acá hablamos como de esas funciones del grupo, esas responsabilidades o punticos que se deben como que tener en cuenta. El primero es de trabajo en equipo, es fundamental para realizar como que llevar a cabo estos pasos anteriores mencionados. Ese trabajo en equipo, los adultos asumen sus funciones, se hacen responsables de sus funciones y son como asesorados lógicamente como por el coordinador. Ya luego hablamos sobre un aprendizaje continuo. En este es un proceso de alfabetización, es un proceso continuo de aprendizaje y de crecimiento. Siempre se está aprendiendo, siempre se está tomando como más conocimientos y adquiriendo como una esponjita todo lo que está como alrededor. Bueno, luego llega ese fortalecimiento comunitario. Este es que los alfabetizadores se convierten en un motor de desarrollo comunitario, dándole como un giro a este evento. Bueno, por acá vemos como el método de Paulo Freire en la práctica, ya como en la hora de hacer realidad ya todo esto y es como se divide como en tres. Lo primero que vemos es esa fase inicial. El método sabemos que no utiliza cartilla tradicional, que se busca como un aprendizaje pues diferente. Luego vemos ese material básico, que el material se extrae de investigaciones de la propia comunidad y de los propios miembros del grupo, de lo que ya saben, de enriquecerse de lo que cada uno trae para convertirlo, digámoslo, como en un solo paquetico. Luego hablamos sobre la cultura y los problemas. Ese material se elabora a partir de la lengua, como lo decían, de expresar su cultura, de las posibilidades socioeconómicas que traiga cada uno y los problemas. Y bueno, por acá vemos ya como el rol del grupo, muy importante. El primero es círculos de cultura, como Paulo Freire los llama. Estos son círculos de adultos alfabetizados. Luego vemos una unidad discente. El grupo es la unidad básica de aprendizaje, no de individuos aislados. La responsabilidad compartida y muy importante es que cada uno se haga responsable de su propio aprendizaje y creación de las condiciones para la alfabetización. Como en conclusión, podemos ver que esto es un método que con el tiempo se convierte en un modelo efectivo. Por acá el método de Paulo Freire es un proceso transformador que empodera a los individuos y fortalece a las comunidades. Su enfoque en la participación activa del grupo es el diálogo constante y la integración en la realidad global del grupo que los convierte en un modelo efectivo para el desarrollo humano y social, haciendo como partida esa diferencia. Bueno, muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Karen. Bueno, dándole como continuidad a lo que nos dice nuestra compañera Ana, vamos a hablar un poquito de cómo implementar estos elementos en básica primaria. Lo primero es como esa elaboración de proyectos, se busca ese aprendizaje como colectivo. Entonces, en este caso, el ejemplo es un libro de la comunidad. Este proyecto lo que busca es reflejar la realidad, la cultura y los desafíos de nuestra comunidad a través de los ojos de los niños. Es un viaje de descubrimientos y de expresiones. Bueno, lo primero es como darle como ese punto de partida a algo y sería como hablar sobre esos lugares claves, como escuelas, parques, hospitales, el corazón de la comunidad como tal, como darles a los chicos como ese empujoncito, como ese punto de partida para empezar el proyecto. Después de los lugares claves pueden hablar sobre los personajes inspiradores. Estamos hablando de líderes, artistas, ejemplos a seguir, personas que la comunidad tenga muy presente. Ya luego podemos ver nuestras tradiciones, lo que más les gusta en la comida, las fiestas que se celebra, la identidad de la comunidad como tal, ese conocimiento de ese lugar que los rodea en el que ellos se encuentran.
Luego podemos ver como un tesoro de información. En este tesorito de información es súper importante porque ya es ellos de cara como a la comunidad, como esas primeras entrevistas al abuelo, al tío, a un amigo, a un conocido, como la voz de la comunidad que tiene la comunidad para brindarles a ellos e informarlos sobre el lugar en el que se encuentran. De ahí luego sigue algo muy bonito que es plasmar en una hoja, dibujar aquello que ellos han guardado, aquella visión y lo que les ha quedado de esa comunidad, lo que más les ha interesado, lo que no sabían y apenas están descubriendo, lo que quizás sí sabían, pero aumentó más ese conocimiento y esas ganas de profundizar. Entonces, en esos dibujos es plasmar como esa visión de lo que se hizo en esas entrevistas, como ya ahora sí, plasmar en una hoja esa visión de los niños. Ya luego siguen esas fotografías, plasmar, capturar esos momentos en los que a ellos más les llamó la atención, esos momentos importantes y esos lugares que de pronto les quedó resonando más en su cabecita. Por acá vemos la elaboración que es dando vida al libro. En esta actividad podemos ver algo muy importante, como lo decía el pedagogo Paulo Fiere, que es ese trabajo colectivo, ese trabajo en equipo, ese conocimiento mutuo, esa transmisión de información de una persona a otra, de un chico a otro. Entonces, lo primero es como un lenguaje muy apropiado, un lenguaje que sea acorde a su edad. Luego vemos esos dibujos expresivos en donde están reflejando la realidad de la comunidad, donde están conociendo toda esa parte y ese toque social en el que se encuentran ellos. Y luego vienen esos collages creativos. Este es una parte muy bonito porque ahí empiezan a unir esas piezas, esos conocimientos. Esto fue lo que más me gustó a mí, esto es lo que me pareció más interesante, quizás esto no lo sabía y lo estoy conociendo o reforcé tal conocimiento. Entonces, este collage es uniendo conocimientos más que pegar y unir información, es realmente darse en cuenta de lo que pueden hacer como equipo, como tal. Bueno, por acá empezamos a ver como ese final. Ya después de haber tenido como tal ese proyecto, es muy importante reconocer y hacer como esa celebración del cierre del proyecto, conectando a la comunidad. Muchas veces no simplemente haciendo como ese reconocimiento con el grupo, sino haciendo una celebración comunitaria donde puedan ir otros profes, donde puedan ir otros estudiantes, en donde pueda ir la propia comunidad a ver aquel trabajo tan grande que se hizo con ellos, que ellos hicieron, que ese trabajo en realidad fue tan valioso porque fue de parte de ellos como tal. Entonces sería eso. Y ya este proyecto nos muestra como ese trabajo, eso que se pudo hacer mediante esa actividad. Que más que el maestro ayudó, ellos crearon sus conocimientos, ellos mismos hicieron parte fundamental de eso. Entonces, lo primero, se vio una creatividad en donde desarrollaron nuevas ideas, conocieron, luego hicieron ese trabajo en equipo, donde recolectaron esa información y todo fue un trabajo en equipo como tal. Por un mismo objetivo común, donde se respetaron ideas, pero llegaron a un mismo punto, que era conocer como a la comunidad. Y luego ese sentido de pertenencia, que estamos viendo ese fortalecimiento de identidad, como lo dice la diapositiva, una identidad comunitaria. Muy importante esa parte, ese toque social. Em, bueno, esa sería como por ahora. Luego, otra actividad que podemos implementar con estos chicos es, por ejemplo, en un tema súper importante que es el cuidado de la naturaleza. Entonces, en ciencias naturales, hacer esas mesas redondas en donde se escucha y se dan ideas de cómo mejorar, hacer preguntas de cómo podemos mejorar el cuidado del ambiente, cómo podemos seguir alcanzando mejorar toda esta parte de cuidar la naturaleza, esos animalitos que ya no están, qué proponemos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Estamos escuchándolos y también estamos dejando que expresen y den sus ideas. Entonces, esa sería como una otra súper importante actividad que podemos implementar con ellos. Es algo muy personal, pero que puede ser muy bonito en ese conocimiento para todos. Y sería como ese, ¿qué quiero yo para más adelante? ¿Qué es ese proyecto? ¿Qué es lo que me anima a mí? ¿Cómo me veo más adelante? Entonces, ese me parece muy importante y muy bonito
porque ahí estoy dando a conocer lo que a mí me gusta y estoy escuchando al otro y cómo yo debo de respetar en mí lo que el otro me está diciendo y lo que yo quiero y lo que yo voy a comunicar. Entonces es ese conocimiento y ese compartir de bienes comunes en donde somos personitas individuales, pero todos juntos podemos hacer explosión y realmente generar grandes conocimientos. Entonces, como lo dice el trabajo en equipo, en donde ya pasó a una historia, el profe es el que da el conocimiento, el profe es el que brinda toda la información y el alumno es el receptor. No, aquí ya se ve como en las actividades se debe de implementar que el protagonista sea el alumno y los profes nos convertimos en esos receptores de información y brindamos la información, pero sobre todo tenemos esa responsabilidad de escuchar, de poder ir mejorando cada día en esta implementación de actividades para ellos. Por acá tengo una frase que les quería como compartir de Paulo y es enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las condiciones para su propia producción o construcción. Como lo dice él, es muy importante generar en ellos su propia creación y construcción. Crear en ellos ese interés propio, ese interés de yo lo quiero hacer porque es que yo lo quiero intentar y no por una obligación. Es esa construcción en equipo, es esa construcción donde yo sé que todos somos capaces, en donde el conocimiento abunda en cada uno de los integrantes. Entonces, eso sería como todo por el momento y muchísimas gracias. Hasta luego.